Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Qué gusto verlos aquí, después de tanto tiempo. Ya vamos regresando a la normalidad. Y en serio que da gusto verlos. Ok, estamos llegando a la quinta parte de esta serie que hemos llamado Una Gran Iglesia. Y no hemos llamado a esta serie Una Gran Iglesia porque nosotros seamos una gran iglesia, una iglesia grande, sino porque la idea de la iglesia es una gran idea. Y en las últimas semanas estamos viendo algunos tópicos al respecto. Y una pregunta que no podíamos evitar hacernos era, ¿cómo sobrevivió la iglesia, esta idea de la iglesia? ¿Cómo es posible que haya sobrevivido al siglo I? Y es interesante porque si nos ponemos a pensar en esto, es difícil que una idea, como la idea de la iglesia, haya sobrevivido al Imperio Romano, que era el gobierno en ese entonces, que haya sobrevivido a los judíos, que haya sobrevivido a la destrucción del templo en el año 70. Porque con la destrucción del templo en el año 70, el judaísmo como tal desaparece completamente. No vuelve a haber judaísmo como lo hubo hasta el momento. Y cuando hablamos de esto, nos detenemos a pensar un poco, a pensar cómo es posible que un pequeño grupo de personas que comenzó con esta idea de un hombre que murió en esta ciudad y que a los 3 días resucitó de los muertos, ¿cómo es posible que este pequeño grupo de personas hayan logrado avanzar y sobrevivir a todo esto? Y hablábamos acerca de que la iglesia es un movimiento, que lo que iniciaron estas personas era un movimiento. Y esto marcaba toda una diferencia. Pensar que hace 2000 años atrás, un pequeño grupo de personas hayan salido a las calles de Jerusalén, contra todas las adversidades, contra todos los pronósticos, y ellos se hayan atrevido a salir a las calles de Jerusalén con el mismo mensaje, que este Jesús, que había sido crucificado apenas unas semanas atrás, en las afueras de esa ciudad, Jesús había sido crucificado y había resucitado de entre los muertos. Este era todo el mensaje, y que ellos habían sido testigos de que todo esto había ocurrido. Este movimiento estaba basado en esta idea. Pasaron apenas un par de meses, unas pocas semanas, y más de 5,000 personas, hombres, mujeres, niños, abrazaron este mensaje y aceptaron a Jesús como el Mesías judío, el Mesías que tanto habían esperado. Fue un movimiento que caminó rápidamente, y algo tiene que haber ocurrido para que esto haya sido así. En Jerusalén en este momento, entre todas esas personas, había emoción, había conflicto, había una cantidad de cosas que estaban ocurriendo. Por eso nosotros decimos que la iglesia es un movimiento, porque fue la movilización de toda esta cantidad de personas basadas en una sola idea. Pero asimismo, como había emociones y había conflicto, esto que estaba ocurriendo en Jerusalén causó un desbalance de poder. Ustedes recordarán que hasta el momento en Jerusalén el gobierno reinante era el de los romanos eran los que mandaban allí. Pero también tenemos por otro lado los líderes judíos, y el balance que existía era entre el gobierno, los líderes romanos y los líderes judíos. Había un ligero balance. Los judíos eran complicados de manejar, eran difíciles, causaban mucho problema a los romanos. Pero hasta el momento se había podido mantener un balance, mediante el cual los romanos le permitían a estos líderes judíos hacer ciertas cosas, llevar su religión en paz. Pero ellos, los líderes judíos, debían mantener a la gente controlada, debían mantenerla en paz. Y este movimiento, que como vimos semanas atrás, comenzó a llamarse El Camino, este movimiento rompe ese balance, lo cambia completamente. Esas personas que comenzaron con esta idea de la iglesia, de este Jesús resucitado, cambiaron el balance completamente y comienzan a causar problemas. Y a raíz de esos problemas comienza la persecución. Comienzan a perseguir a todos esos que andaban hablando de esta idea loca de un hombre resucitado, que estaban revolcando todo Jerusalén, que estaban poniendo de cabeza todo el sistema que había hasta el momento. Y vimos en las semanas pasadas, Hans nos contaba, por ejemplo, cómo cuando los apóstoles comenzaron a hablar acerca de esta idea, cuando los apóstoles comenzaron a hablar acerca de este Jesús resucitado, por supuesto los líderes judíos los arrestaron, los trajeron a prisión donde fueron azotados. Y Hans nos hacía un pequeño recuento y nos hacía memoria de cómo la idea que nosotros tenemos de esos azotes es lo que nosotros vimos en la película La Pasión. Yo creo que la mayoría de nosotros la hemos visto. Y en esa película se veía lo cruel que era realmente esto. Eran unos azotes especiales. Si algo sabían hacer los romanos, era matar y torturar.
Los apóstoles son puestos en prisión, son azotados y se les advierte que no hablen más de ese nombre, porque ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre de Jesús. Después de que fueron azotados, que era algo brutal, algo de lo cual podían haber muertos, ellos salen de prisión, no sin antes se les haya advertido que no hablen más de esa mala palabra que comienza con R, que no hablaran más de la resurrección, que la gente del camino dejara de hablar acerca de ese nombre y dejara de decir que ese nombre había resucitado. Así comenzó la iglesia, y es lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Todo esto lo veíamos en el libro de Hechos. Lucas nos cuenta en el libro de Hechos de que cuando ellos salen de prisión, después de que han sido azotados, advertidos de que podrían haber muerto, ellos no podían quedarse callados, porque estaban llenos de valor, de lo cual también hablamos semanas atrás. Algo había ocurrido en la vida de ellos, algo habían visto, que no podían mantenerse callados a pesar de las amenazas de muerte. Y entre esos que no podían quedarse callados, nos encontramos con Esteban, del cual hablamos la semana pasada. Esteban lo conocemos como el primer mártir, porque fue el primero que fue asesinado por estar hablando acerca del nombre, por pertenecer al camino, por predicar acerca de la resurrección. Y justo en ese mismo tiempo aparece un personaje especial, un personaje llamado Saulo, del cual hablamos la semana pasada, que más adelante lo vamos a conocer como Pablo, el apóstol Pablo. Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre romano, por eso lo encontramos con dos nombres. Primero lo conocemos como Saulo de Tarso y más adelante lo vamos a conocer como Pablo, como el apóstol Pablo. Saulo era un perseguidor implacable de la iglesia, era un judío de pura raza, fariseo de fariseos se describe él mismo, y comienza a perseguir a la iglesia y a esta gente del camino, por andar predicando estas blasfemias de hombre resucitado y de que este hombre Jesús era el Hijo de Dios, y comienza a perseguir a la iglesia, arranca la persecución, un hombre implacable, pasa 3 años persiguiendo a la iglesia, implacablemente, y durante estos 3 años, todos estos seguidores del camino se esparcen por toda el área, pero siempre que van a cualquier lugar, así sea huyendo, cuando llegan no pueden dejar de repetir la misma historia, una historia de un carpintero judío llamado Jesús, que fue asesinado por los romanos y los líderes judíos, y que resucitó, que ha resucitado de entre los muertos, y que ellos habían sido testigos o habían pasado tiempo con alguien que había sido testigo de todos estos eventos. Ha pasado poco tiempo. La gente que vio a Jesucristo crucificado todavía vive, todavía hay testigos de lo que ocurrió. Están en medio de la persecución. Han pasado 3 años, vienen 3 años de persecución. El mensaje se está esparciendo por toda el área. Y el hombre que más esfuerzo está haciendo para detener este mensaje, le ocurre algo muy especial, algo totalmente inesperado, que fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada veíamos cómo cuando Saulo va camino a Damasco para seguir arrestando y persiguiendo creyentes, en medio del camino, él tiene su experiencia de conversión. Nos dice Lucas en el libro de Hechos que una luz cegadora lo tumba de su caballo, queda ciego, viaja a la ciudad de Damasco y allí es sanado milagrosamente. Veíamos en más detalle que a través de Ananías el Señor le da un mensaje, etcétera, etcétera. El asunto es que este mismo Saulo que había perseguido la iglesia durante los últimos 3 años, implacablemente matando creyentes, ahora se convierte en el más ferviente defensor del mensaje de Jesús. Es un cambio total. Eso es lo que ocurre cuando las personas conocen el mensaje de Jesús. Hay un cambio radical. Y Saulo es la mejor prueba de ello. Después de haber perseguido implacablemente durante los últimos 3 años a todos los seguidores de Jesús, ahora se convierte en el más ferviente defensor de este mensaje. Pablo decide llevar este mensaje a todos los lugares posibles, fuera de Palestina, a Grecia, a Turquía, alrededor de todo el Mediterráneo. De hecho, en este mapa nosotros podemos ver todos estos punticos negros que usted alcanza a ver son los lugares donde estuvo Pablo. Y en todos esos lugares, Pablo comenzó eclesías, iglesias, pequeñas congregaciones, donde se reunían tal cual como estamos aquí, para escuchar acerca del mensaje de Jesús. Llevar el mismo mensaje y contar que Dios había hecho algo maravilloso
y que era la culminación de todas las religiones. Algo irrepetible, algo maravilloso había ocurrido. Y lo más importante, había dado respuesta finalmente Dios a las preguntas más importantes de cualquier religión. No importa la religión a la que pertenecieran, griegos, romanos, Dios por fin había dado respuesta a esas preguntas. Dios había respondido, ¿qué hacemos cuando incumplimos las reglas? Había dado respuesta a qué podemos hacer con nuestro pecado. Y a otra más importante todavía, ¿cómo podemos estar en paz con Dios? Porque no importa la religión a la que pertenecieran, no importa si eran romanos, griegos, la cultura, la religión que tuvieran, siempre detrás de todo esto, lo que buscan las personas es estar en paz con Dios, es tratar con su pecado. Y el único que había dado respuesta, según el mensaje de Pablo, era Jesús. Dios finalmente había dado respuesta enviando a su Hijo al mundo. Así que durante algunos años Pablo viajó por toda esa región que veíamos en el mapa, llevando este mismo mensaje y plantando pequeñas iglesias, por toda esa área, por todo el Mediterráneo. Pero mientras Pablo está haciendo esto, por todo el Mediterráneo está viajando, llevando el mensaje, fundando eclesías, mientras Pablo está haciendo esto, en Jerusalén, que para la época era como la capital de este movimiento, era como el centro de este movimiento nuevo de los seguidores del camino, porque aún no lo llamaban cristianismo. Pero Jerusalén era como el centro, el más importante. En este lugar se estaba generando una controversia. Algo especial estaba ocurriendo. Y esta controversia es súper relevante para nosotros. Es súper relevante para nosotros hoy en día, como iglesia moderna. Porque esta misma controversia es lo que muchos de nosotros hemos experimentado cuando recién nos atrevemos a venir a la iglesia. Cuando por primera vez muchos de nosotros nos han invitado a la iglesia, hemos pasado por una situación similar. Por eso es tan relevante, porque nos podemos identificar hoy en día con lo que ellos estaban teniendo problemas. Y es la razón por la cual mucha gente que conoce la iglesia, que quiere acercarse a la iglesia, por cualquier razón que haya sido, porque está pasando por un problema, porque lo invitaron, lo que sea, es la razón por la cual muchas personas asoman la cabeza aquí en la iglesia y se van y no quieren volver a saber nada de nosotros. Es la misma razón por la cual muchas personas finalmente logramos convencerlos de que nos acompañen a un servicio y no pasan del parqueadero. Y lo más triste de todo es que es la misma razón por la cual mucha gente que quiere tener una relación con Dios, que necesita esa relación con Dios y que sabe que necesita esa relación con Dios, saben también que aquí en la iglesia no van a poder encontrar esa relación, esa paz que buscan. De modo que esta controversia es súper importante para nosotros, para que aprendamos cómo trataron ellos con esta controversia y ver qué podemos aprender nosotros como iglesia moderna para tratar cuando nos encontremos, porque nos vamos a encontrar y nos encontramos con un conflicto similar. Esto ocurrió más o menos unos 20 años después de la resurrección de Jesús. Recuerde que ya pasó el tiempo de la persecución, continúa la persecución, pero ya ha pasado de esto. Pablo ha viajado durante años por todo el Mediterráneo. El crecimiento de la iglesia por toda esta área ha sido espectacular. Y 20 años después de la resurrección de Jesús, en Jerusalén se encuentra la cúpula y comienzan a hablar acerca de esto. La controversia trataba acerca de quién puede ser parte de la iglesia. Trataba de quién puede ingresar a la iglesia. O qué tan bueno debes ser para poder ser parte de la iglesia. ¿Cuántas reglas debes cumplir para poder ser parte de la iglesia? ¿O qué tanto debes haber cambiado para ser aceptado como parte de la iglesia? Acerca de estos temas era la controversia. Esas fueron las preguntas que crearon la controversia. Y tiene mucho sentido. Es una controversia que es relativamente fácil de comprender si comprendemos el pensamiento del siglo I. Tenemos que recordar de que estamos en un mundo judío, mayoritariamente. Y estamos hablando de personas que no solamente tenían los 10 mandamientos, de los que hablamos en la serie anterior, ¿se acuerda? El Código Sinaí, hablamos de los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos hasta nos caen bien, nos gustan. No les hacemos mucho caso y no los cumplimos, pero por lo menos nos agradan. No estamos hablando solo de estos 10, estamos hablando de que ellos tenían más de 600 leyes que ellos habían venido aprendiendo desde que eran pequeños, que toda la vida habían estudiado.
Era parte de su naturaleza, parte de su ser. De modo que a ellos les costaba mucho trabajo obviar estas preguntas. Lo que ellos creían, como buenos judíos en su mayoría, era que para ser seguidor de Jesús tenías que hacerte judío, tenías que ser seguidor de Moisés primero. Lo que ellos pensaban era que para ser seguidor de Jesús, esto era más o menos como un judaísmo 2.0, que no era algo nuevo, sino que primero tenías que ser seguidor de Moisés para después ser seguidor de Jesús. Judaísmo 2.0. Era lo que ellos creían, que primero debía ser judío antes de ser cristiano. De manera que de repente, en un instante, todos estos nuevos creyentes a los cuales ha estado llevando el mensaje Pablo, por ejemplo, por todo el Mediterráneo, que no eran judíos, de repente se encuentran en una situación bien complicada, porque ahora hay otro mensaje diferente al de Pablo que les está diciendo que no es tan sencillo. Porque lo que Pablo ha venido haciendo es enseñándoles que todo lo que tienen que hacer es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Creer en esto y creer en el querigma, de lo que tanto hemos hablado aquí. Si no se acuerda que es el querigma, vaya a Antioquía. No se lo pierda, es importantísimo. Ahora, este nuevo mensaje le está diciendo no solamente que no es tan sencillo, sino que además de creer en Jesús, ahora tienen que aprender no solamente los 10 mandamientos, sino toda esta cantidad de leyes, más de 600 leyes, que tienen que memorizar ciertas cosas, que tienen que hacer ciertas cosas, que tienen que cambiar algunas cosas, que tienen que hacer una cantidad de cosas para poder llegar a convertirse en miembros de la iglesia, que no era tan fácil. Ahora, es lo mismo para nosotros muchas veces. Y usted probablemente, cuando se integró a la iglesia, no era su primer intento. O conoce a alguien que ha tratado de integrarse a la iglesia. Pero nosotros muchas veces, antes de estar aquí, llegamos a pensar que no somos lo suficientemente buenos para ser parte de la iglesia. Eso es de este lado. Pero veamos la otra cara de la moneda, el lado de los judíos, el lado de esta gente que toda la vida había aprendido a vivir de cierta forma. Antes de que aparecieran en la película, esos gentiles que entraron facilito acá al reino. El otro lado de la cara de la moneda es que quienes ya llevamos algunos años aquí en la iglesia, cuando ya ha pasado algún tiempo, cuando ya llevamos 5 o 10 años, nosotros llegamos a pensar, a creer o a ver la iglesia y pensar que el cristianismo, en gran parte, es un estilo moral, es un estándar moral, es un estándar ético. Comenzamos a tener ese pensamiento y comenzamos a vivir con esos límites, con esa mirada estrecha. Nos volvemos así. Todos hemos pasado por esto, especialmente cuando llevamos bastante tiempo en la iglesia. Peor aún, cuando comenzamos a aprender que en el Nuevo Testamento nos enseñas, por ejemplo, que no debemos mentir, que debemos tratar a nuestra pareja de cierta manera, que debemos hacer ciertas cosas, algunas cosas por aquí y por allá, y a la vez nos encontramos también en el Nuevo Testamento este mensaje complicado, este mensaje que rompe todo, este mensaje de gracia y perdón, un mensaje que parece que causara conflicto, un mensaje que a ellos les causó conflicto. Y algunas veces en la iglesia esto es lo que debes hacer y esto es lo que no debes hacer, pareciera que entra en conflicto con la verdad del Evangelio, pareciera que entra en conflicto con esto de la gracia del Evangelio, de las cuales nos hablan tanto. En el Nuevo Testamento vemos por todas partes que nos hablan de gracia, de gracia, de gracia, de gracia, y aquí predicamos acerca de la gracia, y predicamos todo un año acerca de la gracia, pero cuando vemos el otro extremo de debes hacer esto, no debes hacer esto, ese marco moral, ese marco ético en el que muchas veces nos encerramos, parece que comenzará ese conflicto. Y es un conflicto que ellos están viviendo. Y cuando nosotros comenzamos a llevar nuestro cristianismo dentro de este marco moral, dentro de este marco ético, muchas veces comenzamos a levantar muros, comenzamos a levantar barreras. Y en estos muros y en estas barreras dice, bienvenido a la iglesia, siempre y cuando te ajustes a mi marco moral y mi marco ético. Muchos de nosotros hemos pasado por allí. Y es la razón por la cual muchas personas no quieren saber nada de la iglesia. Y en medio de todo esto, tenemos un mensaje que nos complica más todavía.
Tenemos el mensaje de Juan, por ejemplo. Juan nos dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Y no está hablando de un balance, porque a nosotros como iglesia nos gusta eso, nos gusta el balance, un poquito de gracia, un poquito de verdad. No, Juan dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad. No era un balance. Y yo no podría explicarles exactamente cómo hacía Jesús esto. Pero él lo hacía y no tenía conflicto con esto. Lleno de gracia y lleno de verdad. Tenemos que entender que no se trata de un balance. Porque no se trata de, debe ser lo suficientemente limpio primero. Ni mucho menos de botar todos los estándares para que todo el mundo se sienta cómodo. Eso es un balance. Y eso no es lo que nos enseña Jesús. Es muy diferente. Cuando nosotros podamos entender, cuando nosotros como iglesia nos congreguemos y seamos la encarnación de esta gracia y esta verdad, vamos a poder vivir de tal manera que no va a haber falta de perdón en ninguno de nosotros, pero tampoco va a haber falta de gracia. Ni mucho menos va a faltar moralidad. Ahora, en la iglesia primitiva, obviamente, al igual que nosotros, también tenían problema con esto. Y quiero invitarlos a que hagamos una ocasión en que esta tensión ya llegó a un límite. El límite en que ya tuvieron que confrontar esta situación. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, comienza la historia así. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ahora, en resumen, lo que les están diciendo es esto, a los nuevos creyentes. Que si quieres pertenecer a la iglesia, si quieres ser salvo, tienes que pasar primero por una pequeña cirugía. Si no, no puedes ser salvo, a menos que te hagas esta pequeña cirugía. Ahora, para que entendamos un poco mejor. Los niños judíos, sin excepción, todos eran circuncidados al 8º día. Era parte de su cultura, era parte de sus costumbres. Pero aquí no estamos hablando de judíos, estamos hablando de gentiles. Léase nosotros, a menos que usted sea judío. Pero si no es judío, esto nos atañe a todos nosotros. El mensaje que está saliendo es que ahora no es tan sencillo, que para poder ser salvo tienes que ser circuncidado. Requisito mínimo, tienes que pasar por esta pequeña cirugía. Y es fácil mirarlo hacia atrás, pero imagínese que fuera hoy. Póngase en la situación y tómeselo a pecho. Imagínese que para poder pertenecer a la iglesia tuviésemos que circuncidarnos. Mire, yo llego hasta el parqueadero. Yo vengo con mi esposa, la dejo en la garita, digo, mi amor, yo quiero mucho a Jesús, se escucha que está bonita la música, el tipo predica más o menos simpático, pero yo tengo mis dudas. Hasta que no se aclare este asunto de la circuncisión, yo no quiero saber nada de la iglesia. Si así fuera hoy en día, estaremos llenos de niños y señoras. No es tan sencillo, pero para ellos no era nada extraño porque era parte de su cultura. Lo que les están diciendo es que para poder ser parte de la iglesia, para poder ser seguidor de Jesús, primero tenías que ser seguidor de Moisés y cumplir con la ley. Veamos cómo reaccionaron. Dice que esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Y era lógico que esto ocurriera, era lógico que viniera este altercado, porque Pablo y Bernabé llevan años enseñando que todo lo que tienes que hacer es creer en Jesús. Y ahora este mensaje está complicando todas las cosas. No puede ser que esos nuevos creyentes se les esté complicando la vida diciéndoles que tienen que pasar para comenzar por esta cirugía. Bien complicado que alguien se arriesgue a eso. Continúa la historia y dice que al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Ahora, estamos hablando, cuando aquí nos habla de apóstoles, estamos hablando de la cúpula de la iglesia. Estamos hablando de Mateo, está Pedro, está Santiago, el hermano de Jesús. Estamos hablando de la cúpula de la iglesia de la época. Y cuando nos habla aquí acerca de la iglesia, no está hablando de que el edificio les dio la bienvenida, está hablando de la eclesía, la gente, la congregación los recibió. Está recibiendo 2 misioneros, Pablo y Bernabé, que llevan años llevando el mensaje del evangelio por todo el Mediterráneo. Y Pablo, antes de comenzar
esta discusión que viene a tratar de aclarar a Jerusalén, él comienza a hacerles un reporte de todo lo que ha venido haciendo, de cómo ha estado viajando durante los últimos años por todo el Mediterráneo, comenzando congregaciones, comenzando eclesías, y cómo toda la gente está recibiendo el mensaje y abrazando el mensaje de Jesús, abrazando el mensaje de la salvación. Y que cuando esas personas aceptan a Jesús como Señor y Salvador, Dios hace cosas maravillosas en sus vidas. Comienza a cambiar vidas y se ven cosas fantásticas, Pablo hace un resumen de todo lo que él ha hecho. Pero también aclara que él en ningún momento les ha dicho que para poder ser seguidores de Jesús tienen que hacerse seguidores de Moisés, que para poder ser seguidores de Jesús tienen que comenzar a cumplir con todas las cosas a las cuales ellos sí están acostumbrados, que él en ningún momento, ni siquiera lo ha mencionado, para nada ha mencionado nada de esto, ni mucho menos que tienen que comenzar a hacer ciertas cosas o hacer otras, o dejar de hacer unas o las otras, ni que tampoco tienen que cumplir un periodo de prueba para ver si pueden entrar o no en la iglesia. Pablo no ha hablado de nada de esto. Y él viene a Jerusalén a tratar de aclarar esta controversia porque eso está enredando las cosas. Continúa la historia y dice así. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Ahora, usualmente cuando nosotros leemos las Escrituras, estas son la clase de cosas que nos saltamos, seguimos derecho y nos perdemos detalles súper importantes. Están en la eclesía, están en la iglesia, en Jerusalén, y entre los que están en la discusión están los fariseos. Y si usted se acuerda de los fariseos siempre han sido los malos de la película. Han sido los del imperio de Star Wars, han sido los Klingon de la película. Siempre son los malos. Y están aquí en la iglesia. Algunos fariseos, después de que conocieron y vieron que Jesús resucitó, no les quedó más alternativa que aceptar que Jesús era el Mesías tan esperado. No era fácil. Los fariseos fueron del grupo que crucificaron a Jesús, pero lo vieron resucitado. Y esto iba contra todas sus creencias y les rompió todos los paradigmas, les volteó la vida, pero estaban allí. Aceptaron que Jesús era el Mesías resucitado. Esos fariseos, a pesar de que ahora son parte del camino, tenemos que tener presente que toda su vida han estado caminando, tratando de ir conforme a la ley de Moisés. De modo que era muy difícil para ellos aceptar que ahora estos gentiles, que no se le han pasado la vida amargándose, tratando de cumplir estas 600 leyes, ahora son bienvenidos en la iglesia. Así de fácil. Cuando ellos se han sacado la mugre tratando de cumplir la ley. No era fácil para ellos. De modo que no los juzguemos tan a la ligera. Termina el versículo diciendo así. Algunos que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Si a nosotros nos dijeran eso hoy, si yo me parara hoy aquí y les dijera, de ahora en adelante, estas son las 600 leyes que tenemos que cumplir, si no, no pueden pertenecer a la iglesia. Nos parecería absurdo, ridículo si quiere, pero para ellos no era así. Tenemos que tratar de entender de que se trata de más de 600 leyes que ellos han tratado de cumplir toda su vida y les han enseñado desde niños que así es como es. Ellos no conocen otra cosa. Temo que no era tan sencillo. Y lo que le están diciendo a Pablo entonces es que él tiene que regresar a toda esa región que veíamos hace un rato en el mapa, tiene que regresar a todas esas eclesías y ahora tiene que comenzar a entrenar a estos nuevos creyentes, a entrenarlos en la ley, a enseñarles que tienen que dejar de hacer ciertas cosas, que tienen que comenzar a hacer ciertas cosas, que tienen que cambiar su manera de comer, que tienen que cambiar su manera de vestir, que tienen que cambiar hasta su manera de caminar para poder pertenecer a la iglesia. Que si no cambian todo eso, no pueden pertenecer a la iglesia. Y que además se hagan una pequeña cirugía. Demonio. Ok. Ahora, antes de que juzguemos muy duro a los fariseos, porque juzgar a los fariseos es súper fácil porque siempre los pintan como los malos. Nosotros hoy en día, que nos creemos que somos de mente abierta y que aquí en la iglesia aceptamos a todo mundo, cuando pasamos mucho tiempo aquí en la iglesia,
ese pensamiento, ese estilo, como que comienza a meterse en nosotros. Cuando ya pasamos demasiado tiempo aquí en la iglesia, cuando llevamos muchos años aquí, se nos comienza a meter como un estilo de pensamiento. ¿Cómo lo nota? Y acuérdese si usted ha pasado por esta situación. Si alguna vez usted ha ido a otra iglesia, a otra congregación, o ha estado en una reunión con creyentes que no son de aquí, que no son de casa, en un concierto cristiano, donde no todo el mundo es de aquí, de casa. O cuando le presentan a una persona creyente de otra iglesia, y usted se queda mirándolo, y a su esposa, a su compañero le dice, ¿y con ese peinado y este es creyente? ¿Y si le viste los tatuajes? Y dice que cristiano. Y ese aretico, y este dice que es cristiano. Y comenzamos a formarnos nuestra propia versión de cristianismo. Nos comenzamos a volver como un poquito fariseos, porque estas personas no encajan en nuestro modelo de cristianismo. Nos parecemos más de lo que creemos a estos fariseos. La reunión continuó así. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Dice, hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Ahora, Pedro era una persona prominente. Pedro era como el duro entre los apóstoles, era uno de los líderes más importantes, él y Santiago. Y si alguno de nosotros hemos sido criados en el catolicismo, de hecho a nosotros nos enseñaron que Pedro había sido el primer papa, lo cual no es así, pero bueno. Pero sí era una persona muy prominente en la iglesia de la época. Y esto es lo que dice Pedro. Ahora, aquí viene una frase, que si usted lleva algún tiempo aquí en la iglesia, no en esta iglesia, sino como creyente, una frase que le va a sonar. Y téngala presente porque más adelante la vamos a volver a tocar. Pedro dice, Dios que conoce el corazón. Mire, yo no conozco su corazón, pero yo sí puedo ver cómo vas vestido. Yo no conozco tu corazón, pero sí puedo ver tus tatuajes. Yo no conozco tu corazón, pero sí sé la clase de música que escuchas. Pero Dios que conoce el corazón. Pedro continúa y termina diciendo, Dios que conoce el corazón humano. Mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Estas personas a las que se está refiriendo Pedro no conocían ni los 10 mandamientos, mucho menos más de 600 leyes, pero Dios mostró que los aceptaba. Dios mostró que los aceptaba y no hizo distinciones entre ellos. Y para los fariseos, para los judíos, era bien difícil aceptar esto. Era muy complicado para estos buenos fariseos que habían tratado de cumplir la ley toda su vida, aceptar que Dios no estaba haciendo distinción de personas, aceptar de que los estaba metiendo a todos en el mismo paquete. A ellos y a esos gentiles con sus hábitos de comer y sus hábitos de vestir, esa manera de vivir. Y ahora Dios los estaba poniendo al mismo nivel, los estaba poniendo como iguales. Pero concluye y dice, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Es como si Pedro viniera y nos dijera hoy en día, no es con nadie, por cierto, voy a decir nombres, pero no me refiero a nadie. Es como si Pedro viniera y nos dijera aquí, Juan, yo conozco que eres buen cristiano, pero yo sé que todavía te fumas un cigarrillo de vez en cuando. O, Pedro, sí, yo sé que tú no faltas a la iglesia, pero yo sé que tú discutes en el tráfico y usas palabras pasaditas de tono. O, X, yo sé que tú vienes y te parqueas y aterrizas el carro aquí. De manera que todos nosotros seríamos culpables de que no cumplimos la ley a rajatabla. Es lo que les está diciendo Pedro a estos otros judíos, que ninguno de ellos
guarda perfectamente la ley, aunque crecieron siendo enseñados en ella. Mucho menos estos gentiles que no se saben ni los 10 mandamientos. Entonces, si ellos no han cumplido la ley a perfección, ¿cómo esperan que esta gente que no ha escuchado antes acerca de estas 600 leyes viva conforme a lo que ni ellos mismos pueden cumplir? Y Pedro concluye entonces y dice, no puede ser. No puede ser. Más bien, ¿cómo ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús? Porque Dios conoce el corazón. Y esto es bien importante. No se pierda esa frase. Sea que usted hace poco que está viniendo a la iglesia, o sea que hace años que pertenece a la iglesia. Esto es bien importante. Dios puede purificar tu corazón antes de que tú purifiques tu vida. Dios puede purificar tu corazón antes de que arregles tu matrimonio. Dios puede purificar tu corazón antes de que dejes ese vicio. Dios puede purificar tu corazón antes de que abandones ese hábito que te avergüenza y que te hace sentir inmerecedor. Dios puede purificar tu corazón. Eso es gracia y verdad. De eso es de lo que hablaba Jesús, gracia y verdad. Y si Dios puede purificar tu corazón antes de que cambies todas esas cosas que te avergüenzan, ¿qué te hace pensar que no puede purificar el corazón de todos los que están allá afuera que quieren conocer acerca de Jesús? Eso es lo que les está diciendo Pedro. Eso es lo que nos está diciendo Pedro a nosotros hoy. Vamos a saltarnos el resto del discurso de Pedro, que es bastante extenso. Y vamos a llegar un poco al final, avanzar hasta la conclusión de esto. Y esta parte es bien interesante, porque aquí aparece un personaje muy importante. Aquí aparece Santiago. Santiago es el hermano de Jesús. ¿Por qué es tan importante ese personaje? Santiago es el hermano de Jesús. Y es el personaje que si yo pudiera hablar con él, a él yo le preguntaría, ¿cómo era Jesús cuando estaba pequeño? Porque no me diga que Jesús no rompía un plato. ¿Cómo era Jesús cuando estaba en casa? Nunca le hizo dar rabia a María, en serio. No le dañaba las herramientas a José, nunca hizo alguna... A Santiago le podríamos preguntar, porque él fue el que vivió junto con Jesús en la intimidad de su hogar. Mire, Santiago es el mejor argumento, uno de los mejores argumentos que nosotros podemos tener si es que usted no cree en la resurrección de Jesús. Porque Santiago era el que lo conocía. Para que se haga un ejemplo. Yo tengo un hermano menor, buen dato, casado, tiene una niña ya de 1 año y medio, es buena gente, pero yo lo conozco. Él me conoce y yo me conozco porque nos criamos juntos. Y si mi hermano viene caminando sobre el agua y con una arepa nos da de comer a todos aquí, yo no le creo que es el Hijo de Dios. Imagínense qué tuvo que haber hecho Jesús para convencer a Santiago, su hermano, de que él es el Hijo de Dios. ¿Qué tuvo que haber hecho Jesús? ¿Qué tendría que hacer su hermano para convencerlo de que es el Hijo de Dios? Resucitar. Santiago es uno de los mejores argumentos para nosotros creer en la resurrección de Jesús. Santiago aparece en escena, se pone de pie y nos deja con una tremenda frase. Y esta frase que vamos a ver a continuación es una frase tan importante y es importantísima para nosotros aquí como Alianza San Borondón, porque es una frase que nosotros hemos tratado de hacerla parte de nuestra identidad, hacerla parte de nosotros. Es una frase que de hecho yo la tengo impresa y la tengo pegada en la pared de mi oficina. Una frase que cuando usted entra por aquí lo va a ver allí como parte de nuestras marcas. Santiago concluye, se levanta y dice lo siguiente: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Santiago ha estado escuchando todo el debate y él entiende, él es judío también, él entiende que para los judíos, para los fariseos hay ese conflicto de aceptar a gentiles que se aparecieron y que visten y comen y hacen esa cantidad de cosas que nos molestan. Santiago entiende todo esto y que va a ser complicado y que van a tener enredos. Pero el punto es este.
Lo que les está diciendo Santiago es que si queremos mantener vivo este movimiento, no podemos ponerle las cosas difíciles a los que quieren conocer a Dios. No podemos hacerle las cosas más difíciles. Cualquier cosa que se interponga entre una persona para conocer a Dios, tenemos que quitarla mientras nos sea posible. Cualquier cosa. Hacerle fáciles a las personas, porque se trata de eso, se trata de personas, se trata de un proceso, no es de un día para otro. Nadie va a cambiar de un día para otro, es un proceso. Y se trata de alcanzar a los de afuera. No se trata de los que estamos aquí, se trata de los que aún no están aquí. Y Santiago sí entiende eso, Santiago la tiene clara. Santiago entiende de que cualquier cosa que nosotros hagamos que le haga innecesariamente difícil a una persona conocer a Dios, estamos yendo contra la voluntad de Dios. Por eso no podemos ponerle trabas a los gentiles. Y Santiago la tiene clara. De hecho, Santiago termina diciendo, más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. No más. Eso es todo. Y cualquiera de los otros amiguitos judíos, los apóstoles judíos que estuviera allí, le podría haber dicho, aguántate. ¿Me vas a decir que estás reduciendo 600 leyes a estas escasas 3 cosas? Pues sí. ¿Sabes qué? Todo lo que tenemos que decirle es, procuren no ofender a los judíos, porque para los judíos los animales, las cosas que ellos comían era supremamente ofensivo. Entonces, procuren no ofender a sus hermanos judíos y absténganse de la inmoralidad sexual. Eso es todo. Y le hubieran dicho a Santiago, pero aguanta, y no mentir, y no hacer esto, y no hacer aquello. ¿Sí? Ya va. Como dice uno que sabemos, ya va Febres Cordero. Calma, invitémoslos a la iglesia. Invitémoslos a que sea parte de la congregación. Y ellos van a ir aprendiendo. ¿Va a haber conflicto? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero se trata de un proceso. Dejémoslos que vengan a la iglesia. No se lo hagamos difícil. No los carguemos con esas cosas. Invitémoslos. Dejémoslos llegar. Para no ser largo el cuento, termina Santiago así. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Mientras tanto, en la iglesia que están esperando noticias, circuncisión, no circuncisión, cirugía, no cirugía, deben haber estado súper ansiosos esperando esta carta. No vamos a leer la carta, pero sí vamos a ver cómo reaccionaron ellos cuando recibieron esta noticia de que solamente debían abstenerse de ciertos animales y abstenerse de la inmoralidad sexual. Dice Hechos que cuando ellos recibieron esta carta, los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. ¿Cómo no iban a estar alegres? Y así fue como la iglesia del siglo I evitó su primer gran división. Así fue como la iglesia del siglo I evitó su primer gran desvío. ¿Y sabe qué era lo que estaba causando este desvío? Estándares. Porque nosotros comenzamos a levantar estándares. Pero ellos hicieron lo correcto. Ellos acomodaron esos estándares y prefirieron la gracia. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer hoy. Es la lección que nos queda a nosotros. Es lo mismo que deberíamos hacer. Porque toda iglesia, sin importar el tamaño de la iglesia, sin importar la denominación, sin importar el lugar, va a pasar por una situación muy similar. Siempre, durante mucho tiempo, en cada generación, este conflicto asoma. Este conflicto que pudo causar este primer gran desvío, vuelve y asoma. Y cuando asoma, deja terribles consecuencias. Pero para evitar esto, vamos a ver 3 cosas que nosotros debemos evitar intencionalmente para que no ocurra en nosotros este desvío. Lo primero que debemos evitar,
es que debemos evitar desviarnos hacia los de adentro y lejos de los de afuera. Es un desvío que debemos evitar, porque toda iglesia local, con el tiempo, tendemos a enfocarnos en los de adentro, los de casa, los que estamos aquí, los que no sabemos las canciones, los que saben dónde hay que parquearse, los que saben dónde hay que sentarse. Tendemos a enfocarnos solamente en los de aquí. Y es comprensible, porque es la gente de casa. Somos los que nos conocemos y la gente de afuera hasta nos ignora. No tiene problemas con nosotros, no sabe que existimos. Pero si queremos ser realmente una iglesia, un movimiento como debe ser, nosotros como iglesia debemos ser la personificación de la gracia y la verdad. No lo uno ni lo otro, no un balance, eso es fácil, sino como lo hacía Jesús, ser llenos completamente de gracia y verdad. Tenemos que intencionalmente evitar desviarnos hacia los de adentro, porque eso va a causar que ignoremos a los que están afuera. Y este movimiento fue hecho para los que están afuera. Nosotros ya estamos aquí. No podemos ignorar a los que aún no están aquí. Por eso, en el inicio de esta serie, comenzamos hablando no solamente acerca de cómo comenzó esta gran iglesia, sino que Tito nos hablaba acerca de grandes oraciones. Y cómo estas grandes oraciones hablaban era acerca de valor para llevar el mensaje. Y cómo este valor, del que también hablamos en un mensaje, era el que les daba el ánimo, el valor, el denuedo para llevar el mensaje. Y todo lo que nosotros debemos tener es el valor, no solamente para llevar el mensaje, sino para vivir como lo que decimos que somos. No como agentes secretos de Dios, sino vivir como creyentes y permitir que los demás sepan que somos creyentes, que somos seguidores de Jesús. Mire, si no hacemos esto, nos puede estar ocurriendo lo peor que le puede pasar a una iglesia. Vamos a hacer una iglesia linda, grande, inmensa, con un precioso ministerio de niños, un lindo ministerio de jóvenes, un lindo ministerio de recuperación, con tremendos músicos, todo lo que quiera. Pero con el tiempo, si nos enfocamos solamente en nosotros, nos vamos a terminar convirtiendo en una iglesia grande y legalista. Y ese es un desvío que nosotros tenemos que evitar. Porque vamos a terminar creyendo que nuestra versión de cristianismo es la única versión. Es la versión correcta. Vamos a terminar diciendo que nos encantaría que asistieras a la iglesia, pero que primero tienes que hacer esto y esto y esto y dejar de hacer esto y esto y esto y esto y esto. Tenemos que intencionalmente evitar ese desvío. El segundo desvío que debemos evitar es evitar desviarnos hacia la ley y lejos de la gracia. Este es bien importante, porque para comenzar tiene que quedar claro que no estamos hablando de cambiar nuestra teología. No estamos hablando de nada de esto. Nosotros aquí amamos la Biblia, defendemos la Biblia, tenemos escuela de Antioquía, tenemos grupos de crecimiento, tenemos punto de partida donde siempre hablamos y defendemos las Escrituras. De modo que cuando hablamos acerca de evitar desviarnos hacia la ley y lejos de la gracia, no estamos hablando de cambiar nuestra teología. Ahora, una vez que eso está claro, de lo que sí estamos hablando es de que las iglesias con el tiempo tienen la tendencia a llenarse de categorías y políticas. ¿A qué me refiero? Categoría gentil. Política tiene que volverse seguidor de Moisés. No es exactamente igual, pero nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué nos gustan las categorías y políticas? Porque cuando tenemos categorías y políticas evitamos tener que relacionarnos. Le damos a la gente un formulario, una lista de cosas que tiene que hacer y cuando vaya y llega todo eso, ahí viene y conversamos. Nosotros vamos a evitar las categorías y políticas, porque así nos desviamos de la gracia y nos vamos hacia la ley. Mire, cuando nosotros hace unos 7 años creo, comenzamos a reestructurar Alianza San Borondón, junto con el staff nos reuníamos y veíamos las cosas que queríamos hacer. Y siempre nos preguntábamos, a ver, si una persona quiere hacer esto o aquello, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que cumplir? Y la respuesta siempre era la misma, nada. Pero si quiere hacer esto y esto y esto, ¿cuáles son los requisitos? Ninguno. No vamos a tener políticas, no vamos a tener categorías, vamos a tener conversaciones. Por eso cuando usted quiere servir en anfitriones, por ejemplo, y usted pregunta, ¿qué tengo que hacer? Nada, vaya a hablar con Lorena. Y si se quiere bautizar, ¿qué tiene que hacer? Nada,
Vaya, hable con Tito. Tenga una conversación con Tito. Yo quiero ser músico, ¿qué tengo que hacer? Nada. Vaya, hable con Roberto. Y si no tiene oído de artillero como yo, listo, vamos. Vamos a tener conversaciones. No vamos a tener categorías, no vamos a tener políticas. Y en eso hemos tratado nosotros de identificarnos. Nosotros hacemos esto porque es exactamente lo que Jesús hizo. Fue exactamente lo que él hizo. Cuando Jesús iba caminando y se encuentra con Mateo, el recaudador de impuestos, Mateo era el hombre más odiado del pueblo, trabajaba para los romanos y a Jesús no le importó. Él lo invitó a que lo siguiera. Y yo le puedo apostar que en ese mismo instante los demás apóstoles estaban pensando, categoría, recaudador de impuestos. Política, tiene que dejar de recoger impuestos. A Jesús no le importó, él lo invitó a que lo siguiera. No solo lo invitó a que lo siguiera, sino que lo invitó a que fueran a comer a la casa. Y más adelante Jesús se encuentra con Zaqueo y hace lo mismo, sígueme. Y más adelante Jesús se encuentra con una mujer adúltera y hace lo mismo. Vamos, y cuando Jesús se encuentra con esa mujer adúltera, nos da la muestra más impresionante de gracia y verdad. Jesús habla con esta mujer y le dice que es adúltera, que no lo haga más. Esa es la gracia. Pero también le dice que él no la juzga. Esa es la gracia, gracia y verdad. Verdad es una mujer adúltera. Gracia, yo tampoco te condeno. Si Jesús lo hacía, es lo que nosotros tenemos que hacer. No más categorías ni políticas. Vamos a tener conversaciones. Cuando nosotros tenemos políticas, no necesitamos relacionarnos con la gente. Es más fácil. Pero cuando tenemos conversaciones, pasan cosas maravillosas, porque conocemos a la gente y dejamos que la gente nos conozca. Y tercero, y antes de ir a esta, quiero que le quede con esa frase. Las iglesias que están de acuerdo con el desorden de no tener políticas ni categorías, tienen más probabilidades de comprender y experimentar la fusión entre verdad sin concesiones y gracia plena. Y esa es la iglesia en la que nosotros debemos convertirnos. Ahora sí, tercero y último. Tenemos que preferir preservar antes de avanzar. Preferir preservar en lugar de avanzar. Para que se le haga más sencillo comprenderlo. Imagine que usted ha comenzado un emprendimiento X, un negocio. Usualmente cuando nosotros comenzamos algo, nos arriesgamos más, porque tenemos menos que perder. Pero cuando vamos creciendo, nos volvemos como adversos al riesgo, porque arriesgamos más, ya hemos crecido, tenemos más que perder. Y con las iglesias pasa algo parecido, que cuando vamos creciendo, nos volvemos más precavidos, ya no queremos tomar riesgos. Evitamos arriesgarnos, y es lo mismo que quisieron hacer los judíos. Ellos querían preservar algo bueno, la ley, pero a riesgo de avanzar el reino. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. No podemos dejar o impedir que el reino crezca por conservar nuestra comodidad. Tenemos que evitar intencionalmente, evitar el preservar. Jesús vino para hacer crecer el reino y fue la misión que nos dejó, que nosotros lleváramos el reino a otras partes. Y no podemos permitir que nuestro deseo de preservar sobrepase nuestra misión, nuestra visión y nuestra pasión por avanzar la causa. Tenemos que ser responsables, sí, y tener cuidado, pero tenemos que tomar riesgos. Tenemos que tomar el riesgo de invitar a esta gente que es difícil de amar, a invitar a esa gente que es bien difícil de aceptar. Tenemos que tomar el riesgo. Y para poder hacer todo esto, como siempre nosotros aquí nos gusta ser un poco prácticos, quiero dejarlo con tres cosas intencionales, 3 compromisos que nosotros debemos tomar si queremos que este movimiento continúe vivo. Lo primero, ten valor. Hablamos toda una prédica acerca de esto. Que lo que nosotros tenemos que hacer para no enfocarnos en nosotros, sino enfocarnos en los de afuera, es tener el valor de invitar a alguien, tener el valor de vivir dejándole saber a los demás que somos seguidores de Jesús. Tener el valor para ser una iglesia que abre sus brazos para aceptar a toda esa gente difícil. Ten valor para aceptar a esas personas que nosotros consideramos que no son gente de iglesia. Lo segundo, esta me encanta, prefiere la gracia. Siempre prefiere la gracia.
Va a ser más difícil. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos a encontrar en algunas situaciones en que tengamos un conflicto moral entre lo que dice la Escritura, lo que nosotros sabemos que debería hacerse o dejarse hacer, y lo que esta persona que aún no sabe está haciendo. Vamos a tener ese conflicto. Pero cuando tengamos este conflicto, inclinémonos del lado de la gracia. Cuando tengamos un conflicto entre lo que debería y lo que dice la Escritura, inclinémonos siempre del lado de la gracia, siempre. Así nos equivoquemos. ¿Y sabe por qué? No le da gusto que cuando se trataba de usted, cuando usted no estaba listo, Dios se inclinó del lado de la gracia, aunque no estábamos listos. Que cuando aún teníamos problemas en nuestro matrimonio, cuando aún estábamos embebidos en ese vicio, cuando aún estábamos viviendo con esos malos hábitos, cuando aún estábamos en todo eso que usted sí sabe, cuando ni siquiera estábamos buscando a Dios y Él ya nos había amado, Dios se inclinó del lado de la gracia cuando se trató de nosotros. ¿Por qué no vamos nosotros entonces a hacer lo mismo con todos los que aún no lo conocen a Él? Siempre que tengamos ese conflicto moral, prefiera la gracia. Tercero y último, mantengamos las manos abiertas. Mire, esto cada vez nos va a ser un poco más difícil, porque cada vez vamos creciendo más, gracias a Dios. Pero cada vez vamos teniendo más que cuidar. Cada vez hay más que arriesgar. Cada vez tenemos más en riesgo como iglesia porque somos una iglesia grande. Y a veces es más difícil arriesgar cuando tenemos más que perder. Pero Santiago tenía razón. Santiago estaba convencido. Santiago no podía responder a todas las inquietudes de estos judíos. No podía responder a todas las inquietudes de aquellos que querían preservar la ley. Santiago no podía tener respuesta para todo esto. Pero Santiago sí tenía algo muy claro. No podemos hacerle las cosas más difíciles a los que buscan a Dios. Mire, si nosotros somos intencionales en evitar esas tres cosas, en aceptar este compromiso de esos 3 puntos, si nosotros somos intencionales en convertirnos en una iglesia donde haya una fusión de gracia y verdad, con toda seguridad vamos a hacer una iglesia que el Señor va a querer usar. Y con toda seguridad, el Señor lo va a usar a usted para que afecte esta generación y que podamos seguir siendo una gran iglesia. Déjeme orar por usted para terminar. Bendito y amado Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por habernos permitido reunirnos una vez más en tu santo nombre. Gracias por todo aquello que nos has enseñado, Padre, por las enseñanzas que nos dejaste a través de la iglesia del primer siglo y por tú, Señor, haber permitido que todo aquello, todas esas experiencias difíciles, complicadas, conflictivas, llegaran hasta nuestros días para enseñarnos cómo tomar todos esos conflictos y cómo manejarlos. Te queremos pedir, Padre, que pongas en nuestro corazón no solamente tanto el querer como el hacer, sino la humildad para aceptar a todas aquellas personas que aún no te conocen y que muchas veces no aceptamos. No las consideramos como personas que merecen estar en nuestra iglesia, equivocándonos y confundiéndonos pensando que se trata de nosotros, que se trata de nuestra iglesia, cuando debemos tener claro que se trata de tu iglesia y que no se trata de nosotros, sino de todos aquellos que tanto te necesitan, Señor, y que aún no te conocen. Ayúdanos, Padre, a cada día ser menos como nosotros y más como tú, y ver a todos aquellos como miembros potenciales de esta gran idea, de este gran movimiento, tu gran iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y bendecimos, Señor. Amén. No se pierda la próxima semana, estamos llegando casi al final de la serie. Nos vemos el próximo domingo.